Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que estaba allí para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: No lo soy. ¿Eres un profeta? Y él respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres tú? Para que podamos responder a los que nos enviaron: ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó: Miren el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esta causa vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba allí otra vez Juan, y dos de sus discípulos. Y cuando vio a Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Herón decir esto, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, vio que le seguían, y les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Y era casi la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y lo siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido significa, el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la aldea de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le respondió: ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: Ven y lo verás. Jesús vio que Natanael se acercaba a él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le respondió:
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús fue invitado con sus discípulos a las bodas. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua. Y los llenaron hasta el borde. Y les dijo, sacad ahora de la casa, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y él le dijo, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de estas cosas descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y no se quedaron allí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. E hizo un azote de cuerdas, y echó fuera del templo a todos, bueyes y ovejas. Y esparcieron las monedas de los cambistas, y volcaron sus mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces estas cosas? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Y estando Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba en ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 3. Había entonces un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no aceptáis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de estas cosas, Jesús y sus discípulos vinieron a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había allí muchas aguas. Y vinieron allí y fueron bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces surgió una discusión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene mujer es marido, pero el amigo del esposo, que está cerca y le oye, se regocija grandemente de la voz del esposo. Así que ahora esta alegría mía está cumplida. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos, el que viene de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie acepta su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y regresó a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces se fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era casi la hora sexta. Una mujer samaritana vino a sacar agua. Jesús le dijo: Dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se comunican con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿Dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le respondió: Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo dijiste con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu,
¿Y quienes le adoran? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le respondió: sé que viene el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. Y enseguida vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué preguntas? ¿Por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto sus discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se dijeron unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les respondió: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que siega se alegren juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros trabajaron, y tú entraste en su trabajo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se acercaron a él y le pidieron que se quedara con ellos. Y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron en él por su palabra. Y dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron bien, pues habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, porque también habían ido a la fiesta. Jesús vino por segunda vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un hombre noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El noble le dijo: Señor, desciende antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: vete, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando él descendió luego, sus siervos vinieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había mejorado. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y creyó él y toda su casa. Jesús realizó este segundo milagro cuando iba de Judea a Galilea. Juan capítulo 5. Después de esto hubo una fiesta entre los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque de tiempo en tiempo un ángel descendía al estanque y agitaba el agua. Y la primera persona que bajaba al agua después de agitarse, quedaba curada de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús, al verlo acostado y saber que ya hacía mucho tiempo que estaba así, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, pero mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre quedó sano, y tomó su lecho y anduvo. Y ese día era sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que fue sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado, pues había una gran multitud en aquel lugar. Entonces Jesús lo halló en el templo, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y el hombre fue y dio aviso a los judíos, diciendo: Jesús es el que le ha sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que éste hace. Y mayores obras que éstas os mostrará, de modo que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, pero esto digo para que vosotros seáis salvos. Él era una lámpara que ardía y alumbraba, y tú quisiste disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca has oído su voz ni has visto su apariencia. Y su palabra no permanece en vosotros, porque no creéis en el que él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres. Pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay un acusador, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque escribió sobre mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Luego subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, alzando los ojos y viendo que había una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto dijo para probarle, porque sabía muy bien lo que tenía que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían, sino que cada uno tomara un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced sentar a los hombres. Y había mucha hierba en ese lugar. Entonces los hombres se recostaron, y eran unos 5.000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y también del pescado, cuanto quisieron. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces los recogieron, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comieron. Cuando los hombres vieron el milagro que Jesús había hecho, decían: Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo.
Sabiendo entonces Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Cuando llegó la noche, sus discípulos descendieron al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y ya estaba oscuro, y Jesús aún no había llegado a ellos. Y se levantó el mar, porque soplaba un gran viento. Y cuando habían navegado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Pero él les respondió: «Soy yo, no tengáis miedo». Entonces ellos con alegría le recibieron en la barca, y pronto el barco llegó a la tierra a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del lago vio que allí no había más que una barca, además de aquella en la que habían entrado los discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado desde Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, también ellos subieron a las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les respondió y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este hombre ha sido sellado por Dios el Padre». Entonces le dijeron: «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?». Respondió Jesús y les dijo: «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». Entonces le dijeron: «¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué operas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer». Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre este pan». Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Pero ya os he dicho que me habéis visto, y no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Entonces los judíos murmuraban de él, porque había dicho: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice, he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. 45 Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no es el caso de vuestros padres, que comieron el maná y murieron.
el que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírlo? Sabiendo entonces Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Qué, pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos entre vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y estamos convencidos de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Respondió Jesús y les dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Esto dijo de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque le iba a entregar, siendo uno de los 12. Juan capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, y ya no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque no hay nadie que busque ser conocido que haga algo en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está listo. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subisteis a esta fiesta, yo no subiré todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y los judíos le buscaban en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y hubo mucho murmullo acerca de él entre la multitud. Algunos dijeron, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. 14 Pero a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y los judíos se maravillaban, y decían, ¿cómo sabe este letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros observa la ley. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién busca matarte? Respondió Jesús y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Porque Moisés os dio la circuncisión, no porque fuera de Moisés, sino de los padres, en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿estáis enojados conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Algunos de los de Jerusalén decían, ¿no es este a quien buscan matar? Y aquí, él habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Saben verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde vengo. Y yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque soy suyo, y él me envió. Y procuraron prenderle, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, cuando el Cristo venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los fariseos y los principales sacerdotes enviaron guardias para arrestarlo.
Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y luego iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos se dijeron unos a otros, ¿a dónde se irá este hombre, que no le hallemos? ¿Irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué es esta palabra que dijo, me buscaréis, y no me hallaréis? Y, ¿donde yo estoy tú no puedes ir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces muchos de la multitud, al oír estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea viene entonces el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, la ciudad de donde era David? Y hubo disensión entre el pueblo a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Y los guardias fueron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y les preguntaron, ¿por qué no lo trajisteis? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, es maldita. Nicodemo, que era uno de ellos, el que vino a Jesús de noche, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle y averiguar lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿también tú eres Galileo? Examinad y veréis que de Galilea no ha surgido ningún profeta. Y cada uno se fue a su casa. Juan capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y muy de mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y la pusieron en medio. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. Entonces, ¿qué dices? Esto decían para tentarle, a fin de poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, comenzó a escribir en tierra. Al oír esto, y reprendidos por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en el medio. Entonces se enderezó Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella respondió, Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús les habló otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es cierto. Respondió Jesús y les dijo, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo con verdad, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús le respondió, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar del tesoro, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo otra vez, Yo me voy, y me buscaréis, pero moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, tú no puedes venir. Dijeron entonces los judíos, ¿acaso se matará? Porque dice,
A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Tú eres de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿quién eres tú? Jesús les dijo, esto es lo que os he dicho desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que yo soy ustedes. Pero esto hablo según me enseñó el Padre. Y el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras decía estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, ¿serás libre? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, el siervo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que vosotros sois descendientes de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Ellos le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si os digo la verdad, ¿por qué no creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Por eso no los escucháis, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. No busco mi propia gloria. Hay quienes lo buscan y juzgan. De cierto os digo, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Murió Abraham y los profetas, y dices, si alguno guarda mi palabra, no gustará jamás la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y también murieron los profetas. ¿Quién pretende ser? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El que me glorifica es mi Padre, a quien vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no lo conocéis, pero yo sí lo conozco. Y si digo que no le conozco, seré mentiroso como vosotros. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, pasando por en medio de ellos, y se fue. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí,
¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, pero esto fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido significa, enviado. Entonces fue y se lavó, y cuando regresó vio. Entonces sus vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, dijeron, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Algunos decían, es este. Y otros, se parece a él. Él dijo, soy yo. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo, ve al estanque de Siloé, y lávate. Entonces fui y me lavé, y vi. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él respondió, no lo sé. Entonces llevaron al hombre que había sido ciego ante los fariseos. Era día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Él les respondió, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y hubo disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿qué puedes decir de él? Al fin y al cabo, a ti te abrió los ojos. Y él respondió, que es profeta. Pero los judíos no creyeron que había sido ciego, y que ahora veía, hasta que llamaron a los padres del que ahora veía. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Y cómo lo ves ahora? Sus padres les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Ya es bastante mayor. Pregúntale a él mismo, y él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían decidido que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. 23 Entonces sus padres dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa que sé es que, aunque era ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis escuchado. ¿Por qué quieres oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Entonces le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo, nosotros, sin embargo, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ahora bien, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un hombre que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste todo en pecado, ¿y a nosotros nos enseñas? Y lo echaron fuera. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Al oír esto algunos de los fariseos que estaban con él, le dijeron, ¿somos también nosotros ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como ahora decís, vemos, por lo tanto, vuestro pecado permanece. Juan capítulo 10. Cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta,
el pastor de las ovejas es. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca fuera todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les refirió esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús les dijo otra vez, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa las ovejas. Pero el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También es necesario reunir a estos, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hubo entonces de nuevo división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le escuchas? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y era la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos se juntaron con él y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Respondieron los judíos y le dijeron, no por buena obra te apedreamos, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Porque si la ley llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, ¿soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago y no me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en él. Entonces procuraron arrestarlo otra vez, pero él escapó de sus manos. Y se fue otra vez al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos vinieron a él, y decían, Juan, a la verdad hizo milagros, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos creyeron en él allí.